un organismo vivo, un cuerpo, un animal y nosotros, cualquier persona, si las partes microscópicas que forman nuestro cuerpo no mueren, no pudiésemos vivir. Cada célula de nuestro cuerpo está programada para poder morir. De hecho, que ahorita mismo, mientras ustedes me están escuchando y los hermanos que están conectados, están las células de su cuerpo y de mi cuerpo programadas para morir cerca de 5.000 millones. Mueren para poder regenerarse. Mueren para evitar que el cuerpo genere tumores. De hecho, que cuando a una persona le nace tumor o algún cáncer, decimos nosotros, es porque falló algo en esa parte. Porque las células de un cuerpo tienen que morir para que el resto del organismo siga con vida. Eso es lo que llaman los médicos, los científicos, apoptosis, la muerte celular programada. Amados hermanos, en la Biblia, en la Escritura, también nosotros encontramos una apoptosis espiritual. Encontramos que nosotros tenemos que programarnos morir cada día. Oiga esto bien. Tenemos que programarnos que cada día morimos para poder resucitar y vivir con Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Mire bien. Tenemos que programarnos para morir y resucitar con Cristo. Por eso el mensaje en esta mañana, ¿cómo se titula? Morir antes de morir. Mire bien. Y el mensaje se basa en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. En Gálatas 2:20 vamos a encontrar el mensaje central. Y el mensaje central es, oiga bien, quien muere en la cruz de Cristo pierde el miedo a la muerte. ¿Cómo? Quien muere en la cruz de Cristo pierde el miedo a la muerte. La mayoría de la gente, de las sociedades, nosotros mismos le tenemos miedo a la muerte. Domingos anteriores, en los mensajes pasados, hemos dicho que eso se llama, ¿cómo se llama? Tanatofobia. La fobia a la tánatos, a la muerte. Entonces nosotros huimos de la muerte, no queremos morir. Huimos del dolor y de la aflicción, aunque ese es nuestro destino final. ¿Cómo hacer para no tener un miedo a la muerte constante? ¿Cómo hacer para que vivamos confiados? De repente vemos los videos de TikTok y vemos cómo sacan los pobres cadáveres de los edificios colapsados y ya usted viene y vengo yo a revisar si en las paredes hay grietas. Hay grietas en las paredes para ver si esto está bien construido, dice uno. Porque esto es antiguo. Entonces uno dice, si se viene un sismo, entonces tenemos temor, tenemos angustia. Y peor cuando veo aquí las dos columnas aquí sin las paredes que estaban antes. ¿Por qué? Porque muchos de los expertos que estaban hablando de por qué los edificios se cayeron allá, era porque en la parte de la base solo habían columnas y las paredes no estaban, y las paredes son parte del sostén. ¡Ah! Decimos nosotros. Imagínense un sismo ahorita y solo tenemos estas dos columnas. Pero eso muy en el fondo es miedo a la muerte, miedo a morir. No queremos morir, queremos ir al cielo. Los cristianos queremos ir al cielo, pero no queremos morir. Entonces, ¿cómo vamos a ir allá? Es una contradicción. Pero, amados hermanos, quien muere en la cruz de Cristo pierde el miedo a la muerte. ¿Queremos perder el miedo a la muerte? Amén. Veamos lo que dice la primera parte de Gálatas 2:20. La parte A. Gálatas 2:20, vamos a descifrar cómo el apóstol Pablo nos explica que la muerte diaria nos abre la posibilidad de tener al final un buen morir. Pero ya vamos a llegar a eso. Dice, con Cristo, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire bien. Así que ahora procedamos a hacer una pequeña exégesis integral. Ya usted ya conoce la visión integral que tenemos. Que en vez de ver todo por partes, vamos a unificar.
Vamos a tener una visión integral. Y para los estudiosos de la Biblia, esto, lo que vamos a hacer es, con la ayuda de Dios, una exégesis integral, analizando 4 perspectivas que se conocen como 4 cuadrantes, para poder comprender un poco más amplio y profundo lo que Pablo nos dice en Gálatas 2:20. ¿Estamos listos para Gálatas 2:20? Amén. Muy bien. Primera perspectiva. Examinemos el yo de Pablo. El apóstol Pablo, lo que está diciendo y experimentando se conoce como la psicología de la rendición. Él está rendido. Mire bien, ¿cómo es la conciencia del apóstol Pablo aquí? Él escribe, ya no vivo yo. Ese es lo primero, amados hermanos, para morir cada día y programarnos para poder luego vivir con Cristo. Hey, usted ya no vive. Ya no vivo yo. Es que es mi vida y ya no vivo yo. ¿Ya? Esa es la primera actitud que debe tener usted, es la primera mentalidad. Ya no vive usted, ya no vivo yo. No es mi vida, no es su vida, no es lo que yo quiero hacer, no son mis planes, no son mis decisiones, es lo que Él quiere. ¿Cuánto estamos de acuerdo? Pero eso es difícil para el humano normal, porque el humano normal quiere tener el control de su vida, quiere decidir. He tomado la decisión, dice el ser humano. He tomado la decisión. Pero cuando nosotros hablamos de la psicología de la rendición, no se refiere a perder quiénes somos nosotros. Porque Dios nos ha creado en Cristo Jesús como hijos de Dios. Somos nueva criatura y si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y tenemos la identidad de hijo. Somos real sacerdocio. Somos santos. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Así es. Lo que Pablo está describiendo cuando dice ya no vivo yo, es la psicología de la liberación. Es la liberación psicológica absoluta. Otros le llaman el no apego. El ser humano es bueno a apegarse a la gente, a las personas, a sus familiares, a las cosas, a su trabajo, a sus empresas, a todo, se apega. Y cuando hablamos de apego es que parte de quienes somos nosotros la asociamos muy fuertemente con eso a que nos apegamos. Hasta el punto que si se va ese hombre de mi vida o esa mujer de mi vida, se lleva una parte de quién soy. Porque nosotros muchas veces configuramos nuestra identidad de esposo de, esposa de. Si hablamos del ministerio, nosotros nos apegamos a la iglesia, al ministerio, y entonces nuestra identidad está asociada muchas veces con lo que hacemos. Y entonces soy misionero de la iglesia en. Y cuando me cortan todos los alimentos, es como que mi identidad se fragmenta. Y es donde caigo en depresión y en rencor. La clave es, ya no vivo yo. Es decir, no te apegues. No te apegues. No te aferres, dice la canción. Juan Gabriel Hebra que canta esa canción. No te aferres, dice, no te hagas más daño, porque cuando usted se aferra, el apego es donde se hace daño. Pablo dice, ya no vivo yo. Mi vida no es mía, no estoy apegado ni a mi vida ni siquiera. Ya no vivo yo, no soy yo, sino Cristo en mí. Esa necesidad de controlar que tiene el ser humano genera una profunda ansiedad. Mire, antes, cuando era el yo de Saulo, él estaba obsesionado con el legalismo fariseo, con la aprobación legalista y el control, pensando que el cumplimiento era lo que esperaba Dios de él. Pero él entonces, al experimentar la crucifixión espiritual, porque él dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Eso es crucifixión espiritual. La crucifixión espiritual, ¿qué significa? Que mi ego está destronado. ¿Cuántos se sienten mal, por ejemplo, cuando lo critican el trabajo que usted hace? ¿Quiénes se sienten mal?
Como que si yo me baje después de la prédica y alguno de ustedes me dice, hermano Arce, usted predicó fue horrible. Imagínese usted. Y si yo me molesta eso, ¿saben qué significa? Vamos a ver, hermano Luis. Correcto, gracias hermano Luis. El yo es el ego crucificado. Y uno de los indicadores de que nuestro ego está todavía presente es cuando, si usted se molesta cuando lo critican. Si a usted le molesta cuando lo rechazan, cuando le sacan en cara cosas. Si todavía se siente molesto, reacciona a la defensiva o triste, todavía está un ego que tiene que morir. Un ego que tiene que dejar crucificar ahí, mantenerlo en la cruz para que muera. Es un ego destronado. Entonces, la psicología de la crucifixión espiritual es de alguien que ya no tiene nada que perder. Se dice en el arte de la guerra que cuando un ejército está rodeado, no hay otra opción, pelea con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder. Como ya no tiene nada que perder, porque nada es nuestro, ni mi vida, comienza usted a vivir una vida de forma tal que dice, no tengo nada que perder, no me importa si me rechazan, si me aceptan, si me critican o si me aman y me elogian, si me abrazan o me hacen una mala cara. No hay falla, no hay problema, porque ya no vivo yo. ¿Cómo es? Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Mire bien, cuando nosotros rendimos el ego, el miedo a la muerte se disuelve. Porque no hay nada que demostrar, nada que defender. Porque nada podemos llevar, nada de retener. Si nosotros morimos al orgullo, a las exigencias del mundo y al temor al rechazo, la pregunta es, ¿qué daño puede hacernos la muerte física? Ninguna. No hay daño. No hay nada. La muerte pierde su capacidad de extorsionarnos. ¿Por qué? Por eso el mundo vive a través del poder y la fuerza. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo a morir. Entonces, están las armas, los cañones, apuntando y la gente entonces, ¿por qué? Porque tiene miedo a morir. Y mediante el miedo y la amenaza, entonces hay control y poder en este mundo. Por eso los cristianos, amados hermanos, en el siglo primero murieron al ego, murieron espiritualmente en la cruz, a tal punto que decían, no tengo nada que perder, y estaban entonces dispuestos a morir crucificados. Literalmente. O convertidos en antorchas humanas, o devorados por leones y fieras. ¿Por qué? Porque ya habían dicho, antes de que pasara todo eso, ya no vivo yo. El ego se había muerto. La muerte entonces deja de ser fuente de temor porque ya entregamos nuestra vida a alguien superior. El alma experimenta una paz perfecta porque la incertidumbre del mañana se transforma en una certeza de quien habita en el interior, el cual Dios nos llevará a las mansiones celestiales. Veremos al Señor levantado, puesto de pie a la derecha de Dios para recibirnos. ¿Se acuerdan? Esteban. ¿Por qué? Porque ángeles nos acompañarán y nos van a llevar. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Segundo, ¿qué pasa con la mecánica material y biológica de Pablo? Lo que está experimentando Pablo al compararlo con
lo que sucedía con un crucificado de la época. Pablo utiliza el término sinestauromai, que significa juntamente crucificado. La crucifixión romana era un proceso fisiológico implacable, lo decíamos en mensajes anteriores. Era una asfixia progresiva, era un colapso circulatorio, era un dolor agudo que consumía las fuerzas físicas del reo gramo a gramo. Eso es lo que experimenta un crucificado, o experimentaba un crucificado. Y él se compara con esa forma de morir, tan dolorosa, tan terrible. Entonces la pregunta es, ¿por qué conecta Pablo esta dolorosa realidad física de alguien que muere de esta forma tan atribulada, tan dolorosa, con una experiencia espiritual de todos los días? Porque todos los días huimos a la incomodidad y buscamos la comodidad, de ahí la distracción. ¿Por qué? Porque la muerte al ego, amados hermanos, no es un concepto como solo mental, no, sino una disciplina diaria. Porque una cosa es conocer que sí, mi ego tiene que morir, pero cuando es la hora y la hora, su ego se hiere por todo y por nada. Entonces, para llegar a morir el ego, tenemos que hacérmoslo morir. Y eso solo sucede con una práctica diaria. Que el cuerpo lo sienta. Mire bien, esto es clave. Implica la renuncia biológica a los impulsos del viejo hombre. Para que usted se prepare para el dolor de la muerte, tiene que sentir todos los días el dolor de la ansiedad y de la aflicción de no caer en el deseo que le llama. Mire. En el deseo de contestarle mal. ¿Ha sentido eso, verdad? Ese deseo de contestarle mal, decirle sus cuatro. Pues cuando se muerde la lengua, ahí está muriendo con Cristo. Ya sabe qué significa. Ya se fijó. Ahí cuando usted se aguanta ese dolor, ese sufrimiento de pegarle los cuatro, ya no vivo yo, estoy muerto con Cristo. Eso. Lo cual se convierte en una práctica diaria, entonces, que ejercita el propio cuerpo para morir antes de morir. ¿Ya se fijó? Morir antes de morir. Así como la apoptosis, que ya mencionamos al principio, limpia el cuerpo físico destruyendo lo que daña, células dañadas se mueren, se programan para morir, para ser renovadas. La crucifixión diaria del ego limpia nuestra realidad biológica frente a la lengua, frena la lengua ante la ira, detiene los ojos ante la lascivia y calma los niveles de cortisol, de estrés y ansiedad provocados por la falta de fe en el futuro, en el porvenir. El entrenar el cuerpo a rendirse diariamente a través del sometimiento, a través de la resistencia, a través del ejercicio diario de la santidad, entonces hace que nos preparemos para el dolor final, para el dolor de la muerte. El dolor físico y la agonía de ese tránsito final quedan desmitificados, o sea, pierden ese temor. Se entienden simplemente al final como el último paso de un desprendimiento que ya practicamos todos los días. ¿Me está entendiendo hasta ahí, amado hermano? Cada vez que resiste para ser santo, es una práctica para resistir el dolor final de su partida, lo cual genera que entonces le deje de dar temor ese momento, dejando de huir y siendo esclavos, como dice la Escritura, que el mundo es esclavo del temor a la muerte. Lo decíamos domingos atrás. Número 3. La gente del momento en que Pablo escribe, ¿qué pensaba sobre una persona crucificada? ¿Qué impacto causaba
La palabra crucificado en la mente de las comunidades de Galacia, de judíos y de gentiles. Bueno, pues en el mundo antiguo la cruz era el símbolo del desecho social. La maldición y la vergüenza pública, porque morían los peores malhechores y los esclavos, los siervos. Entonces, decir que usted pertenecía al grupo de los crucificados, de los cristianos seguidor de un crucificado, era un suicidio cultural, objeto de burla y de rechazo. Así, de sencillo. Cuando usted entiende esto, entonces usted va a la universidad, usted va al colegio, usted va a la escuela y no le importa si se ríen o se burlan, porque dice, yo estoy muerto con Cristo, porque así como aquellos representaba en aquel momento algo desechado, yo soy desechado, no hay falla. No hay falla si usted es desechado por los hombres, porque ¿quién fue desechado por los hombres? Varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Quién fue el primer desechado? Cristo Jesús. Entonces, cuando usted lo desechan, no encaja en un grupo de trabajo o en un grupo de los compañeros de clase, no importa. Porque el primer desechado es a quien seguimos nosotros, a Jesús, el desechado por los hombres, el desechado por su pueblo. No importa si usted se siente desechada por su propia familia en la carne. No importa porque así eran los crucificados. Eso es lo que significa cuando Pablo está diciendo estoy crucificado juntamente con él y por eso muero cada día. Así como resistirme a la tentación es un entrenamiento a la muerte, también cuando usted resiste ante la tentación de encajar ante las demás personas a costa de su fe, a costa de la palabra, a costa de la santidad, usted dice, bueno, me cuesta, porque qué bonito es ser aceptado, porque qué bonito es que no le hagan mala cara, pero esto que siento es el entrenamiento para la muerte. El entrenamiento. Y se dice que el entrenamiento tiene que ser más duro que la guerra. A tal punto que cuando usted llegue al momento, usted y yo lleguemos al momento de nuestra muerte, usted va a decir, bueno, ya me voy. Y va a decir, ve, no era tan malo después de todo. ¿Por qué? Porque pasó una vida de entrenamiento. Una vida de dolor, de sacrificio. El dolor final no va a ser nada. Eso es el buen morir. ¿Cuántos quieren tener un buen morir? Mire bien, que mire qué bonito. Entonces, el apóstol Pablo aquí redefine el significado de este concepto. Para nosotros, para la iglesia, estar crucificado con Cristo significa entrar en el pacto de la perfección eterna. Significa que ya no pertenecemos al sistema de este mundo. No importa si no encajas con la cultura del mundo. Yo me fijo a veces en los consiervos, mire bien, en líderes, en servidores que están todavía en la cultura de este mundo. ¿Por qué? Porque los valores, cuando hablo de valores es lo que usted aprecia más, se refleja claramente en qué sistema están viviendo. Y desde que yo recuerdo hasta el día de hoy, me he fijado que muchas veces el ministerio, el liderazgo, a veces, y el cristianismo, es una lucha por un éxito de prosperidad material y económica. A tal punto de que si usted todavía no tiene algo, entonces ha fracasado. Y luego los otros que tienen algo, que han conseguido algo, se sienten exitosos. ¿Y cómo se puede ver que están en un sistema de valores totalmente diferente? Se puede ver con este indicador, simple y sencillamente, cuando nosotros estamos a veces en la iglesia, en las reuniones, ¿cómo conversamos? ¿Cómo conversamos? He escuchado esta conversación muy típica. Oh, qué chévere, mira, hermano, consiervo, líder, predicador, etc. Ya no anda en bici, anda en una camioneta, Dios lo ha bendecido. ¿Qué se expresa en esa conversación? El valor de la camioneta, ¿verdad? Pero poco
se escucha, por ejemplo, wow, ¿cuánto has trabajado en la obra? O el mensaje que has dado me ha edificado. Casi no. No estamos valorando lo espiritual. Porque lo que hablamos es lo que valoramos. Lo que reconocemos es lo que anhelamos. Entonces los demás que siguen, los más jóvenes, aprenden de que ser un líder exitoso es alcanzar eso que tienen. Porque es lo que comentan, es lo que hablan, es lo que felicitan, es lo que reconocen, es lo que en última instancia valoran. Pero en las conversaciones se valora la humildad, el sacrificio, la perseverancia, el conocimiento edificativo, con amor, no envanecedor. ¿Se valora esas cosas? No, normalmente cuando llegamos a esos círculos y vemos a todos los consiervos y líderes, pues casi no es el tema. El tema es, oh, qué chévere, ahora estás mejor. Esos son los temas. Entonces, ¿cuál es nuestro sistema de valores? ¿En qué dimensión espiritual estamos operando nosotros? Porque nosotros somos del club de los rechazados, crucificados. Y no significa que sea malo que usted tenga bienes. Pero tal vez va a ser un poco radical lo que menciono, pero si en algún momento, por ejemplo, usted o yo tiene algo o recibe algo, por ejemplo, que sea algo digno de ignorar. Por eso es que muchas veces, si ustedes se fijan en las redes sociales, ministros que tienen estos valores claros no comparten si van al mar, no comparten si tienen una moto nueva, no comparten si salen a cenar en un restaurante más o menos, no comparten esas cosas, sino que comparten lo que hay que compartir. Y si usted es bendecido o bendecida y va a un restaurante y va y tiene un carro y va a Montelimar Beach a disfrutar y vamos a disfrutar, va a disfrutar, pero que no sea que eso sea lo que valore más que lo espiritual. Y cuando uno comparte algo, ahí demuestro lo que estoy valorando. ¿Qué estamos valorando entonces? ¿Qué estamos compartiendo? Porque a veces uno comparte, y decía el hermano tallerista de hace 2 sábados atrás, usted como misionero comparte que está en el restaurante porque tiene un salario de $1,000, pero el otro hermano que lo ve en Facebook dice, qué rico comer ahí, ¿verdad? Pero no puedo ir. Y yo me pregunto si ese tipo de cosas es lo que muchas veces generan una brecha entre el liderazgo y el discipulado efectivo. Porque es como inalcanzable y hasta, peor aún, podemos llegar a decir, ¿será que Dios no está conmigo, solo con el hermano? Porque si estuviera Dios conmigo, comería la misma carne y el mismo filete miñón del misionero. Pero como no lo como, ¿será que Dios no está acá? ¿Qué es lo que valoramos? No es malo comer filete miñón o tener un carro o tener una moto o tener un negocio, tener empresas, tener muchas cosas. La cosa es que usted véalo como herramientas, ¿ya? Como recursos, como medios para bendecir, como medios para facilitar lo que hay que facilitar, la edificación, la obra, el propósito, la misión, que sean medios y no fines. Eso es cuando decimos, ya no vivo yo, solo vive Cristo en mí. ¿Cuántos quieren decir eso? Amén. Mire, entonces, cuando el inconverso o el recién convertido observa una comunidad, a la iglesia, que no le teme a la pérdida, pierde su casa, pierde todo, hasta su vida, que no se destruya ante el duelo y que se apoya mutuamente en el dolor, la cultura del miedo es reemplazada por una cultura de esperanza compartida. Compartimos de que morir en Cristo es colectivamente el mayor acto de adoración. Lo vemos bien, lo vemos con buenos ojos. Lo vemos
Sí, con dolor, con aflicción, pero con esperanza, esperanza la cual el mundo no tiene. Y usted ha ido a velas de gente del mundo, ¿cierto? Y no hay esperanza, parece un ambiente de desconsuelo, o sea, no hay consolación, no hay forma de sanar eso, no hay manera. Pero el que está en Cristo tiene la esperanza de que si fue crucificado con Él, va a resucitar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, Pablo está en un sistema de estructuras que operaban en la época. El Imperio Romano utilizaba la crucifixión como una herramienta de control, para tener temor, para infundir terror a las masas y asegurar la sumisión ante el César. Pero por otro lado, el sistema religioso legalista de los fariseos subyugaba a las personas bajo el peso de la culpa. Entonces, cuando el apóstol Pablo declara que su vida está escondida en Cristo Jesús, porque está crucificado con Cristo Jesús, él está hackeando ambos sistemas de la realidad. Él está hackeando el sistema geopolítico y el sistema religioso. Un ciudadano que ya murió antes de morir se vuelve completamente ingobernable, porque no tiene miedo a morir. Porque la única forma en cómo el malo lo puede controlar a usted es amenazándolo de muerte. Si entonces el apóstol y todos los seguidores de Jesús no tienen miedo a morir, son incontrolables. Por eso, eventualmente, esa comunidad de cristianos en el Imperio Romano se volvió incómoda, porque eran ingobernables, insujetables, incontrolables. Buenos ciudadanos, sí, pero no lo hacemos que adoren a otros dioses como los demás pueblos. Y eso era una ventaja para el Imperio Romano y su cohesión, el que todos pues aceptaran todos los dioses para llevarse todos bien, porque no conviene estar peleándose mutuamente. Ay, pero allá están los cristianos, esa comunidad que habla de solo un Dios. Así también eran los judíos un poco molestos para los romanos. El cristiano entonces, que no tiene miedo a morir, se vuelve, y que no tiene miedo a nada porque no tiene nada que perder, se vuelve ingobernable. Hace caso, chavalo, a veces me dicen así, pero el que no tiene miedo a perder nada, no funciona. Mira, que tenés que hacer caso porque si no va a pasar tal cosa. ¿Qué pasa? Dice uno. Y no es que hay que ser obstinado para lo malo, pero si usted cree que Dios nos da todas las cosas y hacer su voluntad es lo que hay que hacer, entonces las amenazas ya no tienen poder. No importa si lo amenazan, no importa, yo me voy. Te voy a echar preso. Te voy a matar. Te voy a hacer algo. Que vienen acá, que te van a quitar, que te van a sacar de la iglesia. Así me han dicho varias veces, fíjense. Te van a venir a sacar. Que si le hacen así, ya te sacan. El que no tiene miedo a perderlo todo es ingobernable. Solo Cristo lo gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Solo Cristo. Eso es morir crucificado con Cristo Jesús. Mire, eso es lo que está diciendo acá. Filipenses 1:21, el morir es ganancia. El imperio no puede amenazar con la muerte a alguien que para ese alguien el morir es ganancia. ¿Cómo amenazarlo? Dígame, ¿cómo gobernar a un hombre? ¿Cómo amenazar a un hombre que dice que morir es ganancia? No tengo otro método para amenazarlo. No tengo otra forma para controlarlo. Porque aunque le diga que lo voy a matar, no me va a hacer caso. ¡Wow! Esa es la fe del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Mire, así que, amados hermanos, esta transformación espiritual altera de manera sistémica el entorno. Cambia las estructuras que lo rodean. Cambia a la gente, porque hay un choque. O se hace a la fe o se va. Cambia, hay un choque. Mire, las prioridades financieras cambian. Las iglesias se convierten en refugios de libertad, quebrando las estructuras de opresión del mundo visible a través del testimonio de una vida sin temor. Y termino con esto, amados hermanos. La eutanasia
La eutanasia bíblica, ¿qué es? El buen morir. No es como el concepto del mundo, que es, bueno, me quiero morir porque ya no quiero vivir. No. Sino que hablemos de eutanasia como el buen morir, el concepto del griego, porque eu significa bueno y tanasia es muerte. La eutanasia bíblica, entonces, amados hermanos, debe ser nuestro final. Mire bien, la meta final del viaje, mire, la muerte, el final del viaje, la meta final de este viaje no es infundir temor a la muerte, que todos tengamos miedo a morir, no, sino guiarnos hacia la verdadera eutanasia bíblica. No como el mundo lo dice, sino con el verdadero significado etimológico de lo que es eutanasia, buen morir, un deceso con dignidad. Un deceso con la paz absoluta de saber que nuestra casa está en orden. Orden, ¿se acuerdan el mensaje? La casa en orden. Que no dejamos pendientes emocionales ni espirituales, no hay nada pendiente. Y con los ojos fijos por completo en la gloria venidera, esperando que Jesús nos reciba puesto de pie. Para lograr entonces, amados hermanos, este buen morir al final de nuestra vida, tenemos que prepararnos como muriendo con Cristo cada día de la forma en como hoy lo hemos presentado. Resistiendo, no teniendo temor, siendo ingobernables, solo gobernados por Cristo. Confiando, porque el secreto está en lo que hacemos hoy. Practicar la muerte diaria del ego en el presente para que la muerte final no tenga ninguna fuerza sobre nosotros. Así va a estar tranquilo usted. Entonces, para todos los que estamos aquí, los que están conectados, hermanos, que ya están bautizados, no tengamos temor al proceso. No tengamos temor porque cada vez que decidimos perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que decidimos servir en lugar de buscar nuestro propio beneficio solamente, estamos practicando la apoptosis espiritual en nuestra alma, que es, me programo morir cada día para morir bien al final. Cada día morir. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Morir cada día es vivir la vida como si fuera el último día. Vivir cada día como si fuera el último. ¿Cómo viviría hoy si hoy fuera su último día? Eso es vivir muriendo cada día. Si tiene esa mentalidad, cuando venga la muerte no se sorprenderá porque va a decir, ve, hoy tocó, nos vemos. Y se va. Porque cada día lo esperó. Cada día dice, hoy puede ser el último. Y para los que no se han bautizado, amados hermanos, los inconversos, o si usted que está descarriada o descarriado, el miedo de la agonía y peso de los pendientes, de todavía saber que está apartado, de saber que está todavía sin el perdón de sus pecados, es lo que lo mantiene esclavo. Ahí. Pero hoy Cristo, así como cada día que sea hoy, nos ofrece un intercambio divino. Entregar nuestro yo, que está rendido, para una vida con Cristo en los brazos de Él. Y así estar en paz. ¿Cuántos quieren esa paz? ¿Cuántos quieren eso? El que no se ha bautizado y quiere bautizarse para el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo puede pasar acá. Puede pasar acá y decir, bueno, yo me quiero bautizar. ¿Alguien? ¿Nadie? El que quiera ser bautizado en esta mañana, el que dijo yo quiero bautizarme en esta mañana, puede pasar aquí y confiese a Jesús como Señor y Salvador. Hermanazo,
Listo, ahí está, mi estimado Hansel. 13 años de edad. Bendiciones, mi estimado. Mi estimado Hansel, 13 años de edad, gracias a Dios, le hemos compartido el Evangelio de Cristo y dijo, estoy dispuesto a ser bautizado. ¿Cuántos están alegres? Un joven varón, mire, 13 años de edad, me recuerda a mí, porque yo tenía 14 años cuando me bauticé por la gracia de Dios. Entonces, mi estimado joven valiente que dice, yo quiero acordarme de mi Creador, ¿cierto? Y no meterme a camisas de once varas, no hacer las cosas mal cuando soy joven. Así que, mi estimado Hansel, te voy a hacer algunas preguntas nada más. Hansel, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, creo. Amén. ¿Estás arrepentido de tus pecados, que tú estás consciente ya con 13 años de edad, sabes lo bueno y lo malo y quieres entregar tu vida para servir a Dios? Es correcto. Amén. Puedes decir con tu boca y decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Muy bien, mi estimado Hansel. Por esa confesión, esa convicción, ese arrepentimiento va a ser bautizado para el perdón de los pecados y recibirás el Espíritu Santo. Así que, mi estimado, puedes sentarte y al final vamos a proceder al bautismo. ¿Cuántos están alegres? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, porque la palabra ahí está. Y hay corazones humildes que reciben esa palabra. Así que Dios les bendiga. Nuestro hermano Beto con nosotros. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios porque en breve tendremos un nuevo hermano. Bien, entonces vamos a tener la